Muy buenos días, el tema de hoy es el camino recto. Vamos al libro de Mateo capítulo 4, 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. El camino recto. Encontramos acá cómo el tentador viene a tentar a nuestro Señor Jesucristo. Estaba en un ayuno de 40 días, pero dice la palabra que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Pero él sabía con quién se enfrentaba. El diablo sabía perfectamente, pero también miraba cómo poder hacerlo caer en la tentación. Y es que a veces nos parece a usted y a mí fácil cuando andamos por el camino recto, pero muchos eligen el camino fácil. ¿Cuál es el camino en el cual usted elige? Mire que el Señor Jesús, teniendo el poder y la potestad, claro que lo podía haber hecho, convertir las piedras en pan, poder haber comido lo que él quería, pero él no lo hizo porque él estaba en un proceso en el cual tendría que pasar este ayuno, pero también tenía que enfrentar al adversario, pero también iba en el poder del Espíritu, en el cual el Señor quería sacarlo en victoria, en conquista. Pero ¿cuál es el camino recto? Ya que todos pueden elegir el camino recto en el cual ya estamos en los caminos del Señor, el camino de Cristo Jesús, en el cual ya no podemos andar en la mentira, en la falsedad, el engaño, la traición, en nuestros deseos y pasiones. Cuando andamos por el camino recto, antes andamos el camino fácil, la lujuria, la inmoralidad, el pecado, la mentira, la falsedad, la hipocresía, el engaño, la traición. No sé en cuál era el camino fácil que el enemigo lo tenía a usted subyugado, lo tenía atado. Pero ya cuando conocemos del Señor, tenemos que dejar el camino fácil para entrar en el camino recto. Ese camino recto es el que quiere llevarnos el Señor, ya que podemos elegir el camino fácil, pero el camino recto es el que no cualquiera está dispuesto a elegir, ya que necesitamos pensar cuál es el camino que hemos recorrido y debemos seguir de modo que siempre podamos elegir el camino recto y llevar una vida recta delante de la palabra de Dios, acorde a los mandamientos y estatutos del Señor. Y es cuando entendemos que ese camino recto es el que nos lleva a la eternidad en Cristo Jesús. El Señor Jesús lo entendió cuando el diablo vino a tentarlo, y él lo tentó porque sabía que si lo podía tentar y podía obligarle la voluntad a él, podía hacer lo que él quisiera, pero no logró doblegarle la voluntad al Señor. Entonces por eso el Señor, encontramos que en él estaba la fortaleza, la convicción y la determinación, que es lo que nos falta a usted y a mí muchas veces para realmente andar en el camino recto, ya que siempre hay tentaciones y una encrucijada en la cual se atraviesa en el camino. Y en ese camino en el cual muchos lo ven fácil y muchos lo ven que usted y yo podemos salir del camino recto para someternos y obligarnos en el camino fácil. Alguna persona, algún amigo que usted tenga lo rodea: venga, vamos, acompáñeme a tal parte, tranquilo, que yo lo voy a cuidar, yo voy a estar pendiente de usted, vamos y a tal lado. Y muchos ceden y van, y después terminan de donde Dios los sacó, terminan metidos nuevamente allá. Vamos, que nos tomemos unas cervezas, camine, me acompaña, o está bien, una nomás, acompáñeme a una reunión que tengo con unos amigos, mire, yo lo voy a cuidar, voy a estar pendiente de usted. Y como que algunos ceden pensando que ya están fuertes en esa área, y mentira, viene el tentador y los lleva por el camino fácil, el del pecado, las encrucijadas que él mismo ofrece. Y es que Jesús nos dio el mejor ejemplo de elegir el camino recto, el camino correcto, que hay entre esos dos caminos, el fácil y el correcto, ya que el Señor estaba extremadamente angustiado viviendo en este ayuno, porque el mismo enemigo se dio cuenta que él tenía hambre. Aquí dice la palabra: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Prácticamente el enemigo sabe cuando usted y yo estamos en ayuno, y viene el tentador, viene él a mirar cómo nos tienta, nos presenta a alguien le mandó algo de comer, mire, quiero invitarlo a almorzar, quiero invitarlo a tal parte, oiga, usted nunca me invita, oiga, a mí nunca me manda nada, nunca me trae nada, y esta persona, ¿por qué me mandó esto? El tentador usa quien sea. Por eso viene el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Oiga, coma, pero usted lleva mucho tiempo aguantando hambre, yo lo veo pálido, yo lo veo muy flaco. Venga, coma, que a usted le hace falta esto, lo quiero invitar, mire, le voy a gastar lo que a usted más le gusta. El tentador, ¿cierto? Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, el Señor sabía cuál era la función con la cual venía el tentador. Pero usted y yo, ¿será que estamos seguros? ¿Será que estamos seguros que en el camino recto, o de pronto a veces nos tienta el camino fácil, en el cual mira cómo nos puede doblegar la voluntad? El Señor Jesús escogió el camino recto, no lo dudó, no hubo ninguna duda en sus pensamientos. Él no pensó en coger el camino fácil.
Él cogió el camino correcto, el correcto delante del Padre. El pensamiento que va primero debe comer ya que tiene hambre. Es el pensamiento que lanza el enemigo. Y mira cómo actúa cada persona para saber si realmente se deja doblegar la voluntad y cómo puede actuar una persona para llevarlo y guiarlo a esa decisión. Es que es insistente. Démonos de cuenta que en ese capítulo de Mateo 4 encontramos cómo él persiste para ver cómo el Señor cae. Pero lo más impactante es que encontramos que él habla con la palabra. Por eso hay personas que le dan palabra, mire, pero es que esta palabra, vaya a la oración, pregúntale al Espíritu Santo si esa palabra viene de él, si es de él, porque el tentador, el diablo, le hablaba con la palabra del Señor, y mire que él le decía la palabra, cómo la palabra podría obligarle la voluntad al Señor, pero encontramos una respuesta más grande que yo encontraba, en la cual también el tentador ganó. Por eso miremos lo que nos dice en Génesis 25, 29 al 34. Génesis 25, 29 al 34. Dice: y guisó Jacob un potaje, y volviendo a Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guisado rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júremelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. Tremendo, porque como no era consciente Esaú de lo que el Señor le había asignado, una primogenitura, el primer lugar, se lo había dado y lo vendió por un plato de lentejas, como dicen algunos, ¿cierto? Pero ¿por qué? Lo cogió cansado y débil. Pero lo cogió cansado y débil Jacob, como era astuto, pero esa astucia venía a través de su mamá, que la mamá era que la venía trabajando y diciéndole: ve y hace tal cosa, y él fue y lo hizo. Y cómo logró doblegarle la voluntad a Esaú, ¿cierto? Y le vendió la primogenitura. Entonces tenemos de cuenta que él cogió el camino fácil, ¿cierto? De ese guisado, porque tenía hambre, venía cansado de trabajar, ¿cierto? Venía cansado de trabajar y quería comer, y le pareció bueno de pronto el olor, el sabor, lo que sentía, y quería comer, y pidió obtener ese sabor, esa comida, y la recibió. ¿Qué hizo? Vendió su primogenitura por un plato de lentejas, ¿cierto? Por así obtuvo la primogenitura Jacob. De ahí encontramos que muchas veces el tentador viene disfrazado, utiliza a cualquier persona, y esa persona la utiliza y nos dejamos llevar por el camino fácil. Venga, sí, yo ya creo que ya puedo hacerlo. Jesús dice la palabra que estaba pasando los 40 días de ayuno, ya prácticamente estaba culminando, pero ¿cómo viene el enemigo a tentarlo? Venga, usted lleva tantos días, venga, ya corte el ayuno, venga, haga esto, que a mí lo invito a almorzar, que a mí lo invito a comer. Viene, ¿cierto? Y lo lleva por el camino fácil. Venga, pero el plan suyo no es con esa persona, con ese amigo, no es con el tentador, es con Dios. Ese plan usted lo hizo delante de Dios, ese propósito, ese proyecto lo hizo delante del Señor, para que el Señor le diera claridad y convicción qué es lo que tiene que hacer, y por eso lo está llevando por el camino recto. Hay veces nos parece el camino más fácil, más viable, más aconsejable, pero es lo que nos aconsejan las demás personas, pero es lo que nos aconsejan ellos. Pero ¿qué es lo que los aconseja el Señor? Por eso mire lo que respondió el Señor Jesús. En Mateo 4, 5 al 10. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Tremendo cómo viene, insiste, él insiste y persiste. Él nunca se cansa, porque el diablo anda 24/7 buscando cómo devorarnos. Por eso dice la palabra que él busca siempre cómo mirar en qué momento estamos distraídos para tentarnos. Por eso dice la palabra de Dios que él no descansa. Él muere, mira cómo ha de tentarnos a nosotros. Pero por eso es que debemos redoblar la guardia. Redoblar la guardia es con el clamor, el ayuno, la oración, la intercesión. El Señor Jesús no se dejó doblegar la voluntad, no se dejó vender el camino fácil. Él sabía cuál era el camino correcto, el camino recto hacia el Padre, porque él estaba haciendo era un propósito en Dios, no un propósito en el hombre, no un propósito en su voluntad, en sus emociones, como muchos lo hacen. No, es que el Señor quería realmente que fuera probado en diferentes áreas, diferentes circunstancias. Por eso cuando encontramos en la palabra, dice que el Señor Jesús venció
Por eso nos lleva que usted y yo, si estamos en Cristo Jesús, ya somos más que vencedores en Cristo Jesús. No vencedores en nuestra voluntad, es que yo soy más fuerte, que yo soy más conocedor de la palabra, que soy un hombre de ayuno, soy un hombre de oración. No, es en el poder de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él venció y en Él somos más que vencedores. Por eso este tema que estoy tocando el día de hoy, camino recto. Y ese camino recto debemos mirar que no nos pase lo que le pasó a Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y es precisamente porque a veces estamos cansados y sí, como que tiro el ayuno, tiro el ministerio, tiro el liderazgo, tiro el propósito, tiro lo que estoy haciendo por irme por el camino fácil. Por eso hoy le oro y le clamo, le pido al Señor que usted y yo entendamos que el camino recto es el camino de nuestro Señor Jesucristo para llegar a la eternidad con Cristo Jesús, pero también desligarnos del camino fácil que es del enemigo, y el Señor nos dará la fortaleza, la seguridad y la confianza en Cristo.